Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es John Sebastián Quintero del grupo 303015-105 del programa, el curso de microorganismos de suelo, microbiología de suelos. Entonces vamos a dar solución a la tarea 2, que es distinguir el metabolismo microbiano como base de la interacción suelo-microorganismo-planta. El punto que nos pide exponer es que mediante un diagrama o dibujo realizado por nosotros mismos expliquemos cómo ocurre el proceso de la fijación biológica de nitrógeno. Entonces, la fijación biológica de nitrógeno se divide en tres partes, que puede haber también, aparte de la biológica, puede haber química, que ya es interacción del ser humano con el ambiente para poder proporcionar este nitrógeno. La abiótica, que se produce por descargas eléctricas que rompen estos enlaces de nitrógeno y ya pueden ser absorbidos por nuestras plantas. Y la biológica, que es de la que vamos a hablar, que ya se puede dar de manera simbiótica o ambiótica, que es cuando los organismos interactúan planta-bacterias. Las bacterias ayudan a que estos puedan sintetizar y fijar este nitrógeno. Entonces vamos al dibujo. Aquí tenemos nuestro diagrama. Podemos ver las distribuciones de cómo se asimila y se fija el nitrógeno. Entonces en rojo tenemos lo que son las interacciones humanas, la química, mejor dicho, la fijación química, que básicamente es cuando utilizamos fertilizantes químicos. Estos al suelo se convierten en nitritos y ahí ya pueden ser asimilados por las plantas, las cuales pues favorecen a los seres vivos. Otra manera pues es cuando también los combustibles fósiles, emisiones de combustión industrial y motores de gasolina emiten estos gases. Todos estos gases van a la atmósfera, bueno, a las nubes, y estas nubes al momento de llover pues vuelven y caen a nuestra tierra y ya se convierten en amoníaco, que es la combinación del nitrógeno con hidrógeno, con tres partículas de hidrógeno. Y ahí ya pues se hace el proceso de nitrificación, se vuelven nitritos, después otra vez se hace la nitrificación y ya se vuelven otra vez nitritos, pero ya con tres partículas de oxígeno para poder volver a ser aprovechadas. Entonces vamos a la biológica. La biológica es cuando interactúan bacterias y plantas. Entonces, pues como podemos ver, los animales con su orina también producen microorganismos descomponedores y bacterias que también son descomponedoras, que al llegar al suelo se convierten hacen un proceso de amonificación y se convierten en amoníaco para seguir otra vez todo el proceso para volverse hidrógeno asimilable por los seres vivos. Este ciclo pues también los animales muertos, las plantas y animales muertos que quedan al descomponerse en el suelo, gracias a las bacterias y hongos descomponedores, se convierten en amoníaco mediante el proceso de amonificación y vuelven otra vez al proceso. También tenemos la que hablábamos de la abiótica, que es el nitrógeno atmosférico, el que está en la atmósfera, el nitrógeno, mediante las nubes, cuando caen los rayos, caen al suelo y estos rompen estos enlaces de nitrógeno, agregándole tres partículas de hidrógeno, y se vuelven amoníaco y pasan por todo el proceso otra vez. Y también tenemos que las bacterias de fijación de nitrógeno que hay en el suelo, que son se podría decir que son las ambióticas, porque no interactúan con otros seres, con otros microorganismos para poder fijar el nitrógeno, ¿no? Entonces cogen el nitrógeno atmosférico de la atmósfera y gracias a las bacterias, estas bacterias fijan el nitrógeno y lo rompen esos enlaces para volverlo otra vez amoníaco y cumplir con todo el proceso de nitrificación para volverlo nitrito y ser asimilable. Y tenemos también pues la simbiótica,
que es cuando el nitrógeno atmosférico pues lo absorben las plantas, y las bacterias fijadores de nitrógeno que se encuentran en las raíces, que ayudan a sintetizar o a fijar gracias a una enzima que se llama nitrogenasa, ayudan a fijar ese nitrógeno y descomponerlo y romper los enlaces y convertirlo en amoníaco. Entonces, para poder fijar esto, pues se combina el nitrógeno con partículas de oxígeno o partículas de hidrógeno para poder dar como resultado nitritos o nitratos o también amoníaco, para que pueda pues pasar su debido proceso y convertirse en nitrógeno asimilable para nuestras plantas. Sabemos que el nitrógeno es muy importante, junto con el fósforo y el potasio para nuestras plantas, son de los principales, entonces es muy importante. También pues cuando nuestros animales mueren, unos se descomponen y otros se convierten en combustibles fósiles y hacen todo el proceso. También tenemos otra biológica pues que es natural, se podría decir, que es cuando los volcanes hacen erupción, pues todo este humo y vapores, gases que salen de este proceso, pues van a las nubes y cuando la lluvia cae al suelo, se descompone y rompe pues, esos enlaces de nitrógeno, agregándole tres partículas de hidrógeno. Entonces se convierte en amoníaco, pasa por la nitrificación y cuando quedan nitritos puede ser asimilado por las plantas, o si no pues pasa por otro proceso de nitrificación y se vuelve otra vez nitrógeno atmosférico para volver a pasar todo el ciclo. Entonces pues esta es la explicación de la fijación biológica del nitrógeno. Es prácticamente cómo se puede aprovechar el nitrógeno que hay en nuestra atmósfera y en nuestro ambiente para que puedan interaccionar planta bacteria para poder aprovechar este nutriente que es tan importante. Entonces eso fue todo, muchísimas gracias y que pasen un feliz día.